pues hola a todos y a todas. Es un placer inmenso para mí estar hoy aquí en el Departamento de Estudios Románicos y Clásicos de la Universidad de Estocolmo, en compañía de quien creo que es uno de los poetas más importantes que tenemos en España de los últimos 40, 50 años, ¿verdad? Luis García Montero, a quien le agradezco profundamente que haya tenido la gentileza de estar aquí con nosotros, porque viene a Estocolmo en visita que tiene que ver además con su papel como director del Instituto Cervantes. Tiene una actividad esta tarde, tiene otra en Malmö mañana, sé que tiene una agenda muy apretada y sin embargo ha tenido la gentileza, repito, de venir hasta el departamento y estar aquí con nosotros para tener este pequeño encuentro, modesto encuentro, para poder tratar algunos asuntos que tienen que ver con su obra en general y una cuestión en particular al final que se relaciona con el proyecto que también estamos realizando desde aquí en colaboración, centrado en la Universidad de Murcia en este caso, pero en colaboración con la Universidad de Bonn, Salerno, la Universidad de Lovaina, nosotros y Murcia, y que se llama Literatura y Futuro, Lit Future, como tenemos aquí, ¿verdad? Y por lo tanto, repito, creo que es una ocasión también importante para nosotros para poder hacer esa pregunta que dejaremos para el final. Antes vamos a hablar un poco más de su obra. Voy a quizás a saltarme, con el permiso de Luis, lo hemos hablado antes, todo lo que sería una presentación quizás prototípica, incluso diría cliché, porque hablar de la cantidad de premios que ha recibido, incluyendo por supuesto el Nacional de Literatura y el de la Crítica, los dos, ¿verdad? No tendríamos tiempo suficiente si nos dedicamos realmente a hablar de esta cuestión de los premios o de la increíble obra que tiene tanto como poeta principalmente, pero también como autor de ficción, por supuesto, ensayista, catedrático que ha sido además de literatura en la Universidad de Granada. Tenemos de alguna manera a un intelectual en toda regla, ¿verdad? En ese sentido, repito, voy a saltarme esas cuestiones y voy a pasar directamente a la entrevista. Vamos a charlar un poco, a conversar. Y me dejas que os dé las gracias. Es un gusto para mí estar aquí en el departamento y en la Universidad de Estocolmo. Y encantado, Juan Carlos, de hablar contigo. Muy agradecido por la hospitalidad. Muchísimas gracias, Luis. Voy a empezar sobre todo pensando un poco también en la parte del público que te va a poder escuchar aquí en Estocolmo, entre ellos nuestros estudiantes a los que distribuiremos el vídeo, por hablar un poco de los precedentes en la obra de Luis García Montero. Estoy pensando en La huella de Cernuda, por ejemplo, un poeta comprometido, tremendamente comprometido, con unas vivencias muy importantes en su vida, pero estoy pensando también en Jaime Gil de Viedma, en Machado y por supuesto Lorca, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ha significado el conocimiento de todos estos grandes poetas también en tu obra, en este caso? Yo soy poeta y profesor de literatura porque en principio fui lector y uno tiene una idea del tiempo que supone compartir con la herencia del pasado la interpretación del presente, ¿no? Yo nací en Granada en 1958, en medio de la dictadura franquista, y descubrir a Lorca fue una emoción. Me dedico a la poesía, entre otras cosas, porque de pronto descubrí que en la ciudad donde yo vivía, en la ciudad por la que caminaba cuando iba al colegio, iba a ver a mis abuelos, pues habían quedado huellas de García Lorca, de una experiencia silenciada después de una guerra civil y de su muerte, y me emocionó mucho encontrar en la biblioteca de mi casa un tomo, creo de 1957, la edición de obras completas de Lorca publicada por la editorial Aguilar. Esos volúmenes encuadernados en piel, en papel biblia, que parecían un libro sagrado, ¿no? Y la verdad es que ahí me emocioné, me hice lector y después ya fui heredando la poesía en la tradición que tú me señalas. La poesía es muy rica, tiene muchas variedades, muchas posibles tradiciones, y yo me fui identificando con una tradición que venía de Antonio Machado, una poesía civil, no la invención de un lenguaje raro, sino el tratamiento personal del lenguaje de la comunidad, y eso pues me llevó en la generación del 27 a pensar en Luis Cernuda y después a poetas como Jaime Gil de Viedma o Ángel González, que fueron dos maestros muy personales.
y poco a poco fui buscando mi mundo en el mundo de estas personas. Yo cuando hablo de poesía a mis alumnos siempre les digo que en este tiempo de usar y tirar, que hasta el tiempo es una mercancía de usar y tirar, las humanidades, la poesía, te llevan a descubrir que el tiempo no es una cosa de usar y tirar, que es una herencia que compartimos, una experiencia humana, y que de pronto pues uno aprende a encontrarse a sí mismo pues leyendo a un poeta que murió en 1936, o a otro poeta que murió en 1939, o a poetas que siendo mayores que uno, pues que han pertenecido a dos generaciones anteriores, sin embargo forman parte de una educación sentimental, ¿no? Y sin embargo, leyendo Balada en la muerte de la poesía, por ejemplo, uno evidentemente es algo que también a veces discutimos en clase con los estudiantes. ¿Cuándo fue la última vez, le pregunto yo a veces, que comprasteis un libro de poesía? ¿Cuándo fue la última vez que enfrentasteis a ese hecho, ¿no?, de esa intimidad que se produce, ¿no? Teniendo en cuenta además que estamos hablando, si yo no es que crea demasiado en la teoría de los géneros, por lo menos cuando se ve de una forma muy estricta, pero bueno, pensando que estamos hablando de algo, un fenómeno, la poesía, que estuvo ahí siempre de alguna manera. Si lo literario necesitó del papel y de la escritura para hacer letra en ese sentido, la poesía estaba en las tradiciones, estaba en las costumbres, la poesía oral, por ejemplo, que fue la primera. Y sin embargo, y en estos tiempos que corren además, ese libro a uno le hace también cuestionarse sobre esto. ¿Está viva la poesía? ¿De qué manera ha muerto la poesía? Y si es así, ¿cómo sobrevivir a ello? ¿Cómo sobrevivir a la catástrofe? Yo escribí esa balada sobre la muerte de la poesía para explicar que creo que la poesía no se va a morir nunca, porque está muy pegada al corazón del ser humano. Es verdad que la poesía no tiene lectores masivos de los bestsellers narrativos, por ejemplo. La poesía no pertenece al mundo del espectáculo, pero está ahí porque los seres humanos necesitamos conversar con nosotros mismos. Se te muere alguien querido y bueno, al principio pues agradeces el móvil para dar la noticia a quien tiene que saber la noticia. Después agradeces tener en casa un microondas para poder hacerte un café y desayunar, y después pues agradeces tener un coche para acercarte al hospital o al tanatorio. La tecnología es muy importante, pero cuando estás contigo mismo, la tecnología no sustituye la necesidad de preguntarse qué siento, qué he perdido, qué relación tengo con la vida y con la muerte, ¿no? Y ese es un poco el papel de la poesía, que goza de buena salud porque los seres humanos tenemos sentimientos y tenemos que preguntarnos qué somos, qué sentimos. Además, fíjate que yo creo que vivimos en un mundo donde la transformación digital, con todas sus cosas negativas, pero por ejemplo, ha puesto de moda la comunicación rápida entre la intimidad y lo público. Ahora con las redes sociales, con los WhatsApp, a uno le pasa algo, pasa una noche de amor o se enamora y está enseguida poniendo un mensaje diciendo estoy enamorado, ¿no? Bueno, pues ese diálogo entre la intimidad y lo público ha sido con un respeto grande y con una toma de conciencia de lo que significa la palabra pudor, que a veces las redes se olvidan de esa palabra pudor, pero siempre ha sido el eje de la poesía. ¿De qué manera podemos ahondar en nuestros sentimientos para poner en público lo que merece la pena? Y además con un esfuerzo que yo creo que es muy significativo, porque todos tenemos una experiencia biográfica y la poesía está pegada a la experiencia biográfica, pero el pudor te hace que cuando hablas del amor o de la muerte en público ya no sea un desahogo diciendo lo primero que se te ocurre, acabo de echar un polvo, estoy impresionado. No se trata de un desahogo, se trata de un intento de llegar a esa parte de la condición humana que compartimos todos. Eso que nos sostiene como seres humanos, los sentimientos, el amor, la muerte, y entonces se pasa de esa experiencia más biográfica a una posibilidad literaria, para compartir. Sí.
y eso nos hace reconocernos como seres humanos. La verdad es que cuando te tomas en serio la pregunta ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo? Queda muy al margen esa invitación al narcisismo del individualismo más egoísta, cada uno a lo suyo, cada uno a lo suyo. Oiga usted, tenemos muchas cosas que compartir y o tomamos conciencia de nuestra comunidad o acabaremos todos juntos naufragando, pero como idiotas. Eso me lleva precisamente a la pregunta que tenía preparada, que tenía sobre todo la trascendencia que tiene la experiencia, la vida, lo mundano, si quieres incluso, ¿verdad? Lo cotidiano como con agencia poética, como algo que al final, transferido a través de la palabra poética, cobra otro sentido. Estoy pensando incluso, casi de manera un poco así, accidental, me miro a la cabeza, un recuerdo de Mario Benedetti, por ejemplo, de sus poemas de la oficina, por poner un ejemplo, ¿no? Tu obra está llena de episodios de estas características. Antes estábamos hablando sobre completamente Viernes y lo que representó para mí en un momento determinado, por ejemplo, ¿no? Y para ti también, ¿no? Y pasa en otras obras tuyas, ¿no? Esa trascendencia, digamos, del espacio, digamos, otra vez a priori mundano, ¿verdad? Y desde ahí, ¿cómo se construye, si se puede decir así, una relación en términos no solo de individuo-mundo, sino también de comunidad-mundo, a partir de ese tipo de lecturas, que a mí me parece sumamente interesante, porque no puedo evitar leerte y al mismo tiempo sentir que, aunque suena quizás un poco cursi, solo. Es decir, que esta experiencia está compartida por otros individuos que están en las mismas situaciones. Sí, pues es así. Mira, te decía antes que las tradiciones poéticas son muy variadas, ¿no? Y todas te ayudan a comprender las posibilidades de la lengua, de la palabra. A mí me gusta siempre mucho recordar una anécdota de Federico García Lorca, que leyendo el responso a Verlaine de Rubén Darío, llega al verso que púberes canéforas te ofrenden el acanto. Decía, qué maravilla, solo se entiende el qué, porque hay un tipo de poesía que lo que le gusta es la dificultad de inventar un lenguaje de poeta para poetas, y hay otras tradiciones de la poesía que tiene que ver con la vida cotidiana, que pasa rápido, pero y que a veces pasa sin que tomemos conciencia del significado de las cosas, ¿no? A mí me interesa, pues eso, una lengua que no sea específica para poetas, sino que sea la de la comunidad, pero para tomar conciencia de que dentro de esa comunidad tenemos nuestra propia experiencia y que vivir no es renunciar al yo para participar en un tono o en un todo neutro, liquidador, pero tampoco es encerrarse en el yo para olvidarnos de que vivimos en un mundo, en un contexto. Y esa relación entre el yo y el otro, pues me hace que busque en la vida cotidiana aquellas cosas que me recuerdan los sentimientos. El otro día, con motivo de un viaje a Múnich, que teníamos una actividad en el Instituto Cervantes, llego a tomar habitación, digo mi nombre en el hotel que me habían reservado, y me dice el recepcionista, habitación sola para una noche. Y de pronto, cuando yo oí que era una habitación de uso individual y para una noche, digo, qué buena explicación de lo que es mi vida en este momento, ¿no? Sí. Porque voy solo por el mundo, por mi situación personal, y porque viajo más que por motivos de turismo, por motivos de trabajo, donde estás un día o dos como mucho. Y de pronto dije, pues aquí tengo un poema. Si de pronto llego a un hotel para ocupar una habitación de uso individual en vez de doble, y para saber que solo voy a estar un día y que no voy a poder arraigarme en la sociedad, pues si yo interpreto eso me sale un poema. Y me gusta mucho la poesía que de pronto en la vida cotidiana pues percibe lo que significan las cosas, el sentido que tienen las palabras, el sentido que tienen los hechos, ¿no? El sentido que tiene un mundo que se llena de imágenes y metáforas, porque no es lo mismo el mundo que conocíamos hace unos años, donde la gente iba leyendo en el tren o en el metro, o el mundo que te metes en el metro en la ciudad y lo que va todo el mundo es encerrado en su móvil y sin un libro en las manos. Todo ese tipo de vida cotidiana es lo que
en la poesía dices, bueno, esto se puede interpretar, esto tiene su significado, las cosas tienen su sentido. Me gustaría tratar ahora, Luis, si te parece bien, la relación que se establece también entre la poesía y ahora algo también, si quieres, una dimensión política, su dimensión política, digámoslo de esta manera, el compromiso político de lo literario también. Claro. Estaba pensando en Sartre y su libro famoso, ¿verdad?, que es La literatura, y habla de estas cuestiones ahí en determinados momentos, menciona que no hay literatura sin ideología, que hay un compromiso político, pero pensaba también en Celaya y la cuestión de la poesía es un arma cargada de futuro, y como tú de alguna manera reviertes la fórmula para hablar más de la ruptura del proyecto utópico que se puede, o si quieres idealista, que se puede asociar también a toda obra poética, para pensar más en el aquí y en el ahora. Ahí me viene también a la cabeza una frase de Steiner, George Steiner, cuando decía incluso los nazis más sanguinarios presumían de leer a Goethe y a Shakespeare, sin ningún tipo de problema para el día siguiente hacer lo que hacían. Entonces, evidentemente, no podemos pensar que vamos a salvar el mundo así, pero esa idea del aquí y ahora es lo que aquí me interesa, francamente, que yo creo que en tu poesía se percibe de una manera clarísima. Tú lo planteas de una manera que abarca todas las posibilidades. Antonio Monegal ha escrito un ensayo, La cultura es el aire que respiramos, porque la cultura lo mismo te sirve para legitimar un genocidio que te sirve para tomar conciencia de la barbarie que es un genocidio. Correcto. La cultura se mete en las palabras y hay gente que envenena el vocabulario y hay palabras como patria que pueden ser, como decía Martín, para apostar por la humanidad, porque patria es humanidad y es solidaridad con los otros, José Martí, o hay gente que utilizó la palabra patria para decir yo me defiendo a costa de hacer un campo de concentración donde liquido a los demás porque no estoy dispuesto a aceptar lo otro, ¿no? O sea que en ese sentido la cultura puede servir para una cosa o para otra. Los que somos profesores de literatura, cuando hemos explicado la literatura en la Edad Media, en el Renacimiento, en el Barroco, en la Ilustración, pues nos damos cuenta hasta qué punto la educación sentimental está relacionada con la historia. Muy bien. Y, por ejemplo, yo cuando empecé a escribir al final de la dictadura, en la transición, a mitad de los años 70, pues yo, como heredero de García Lorca, sabía que tenía que ejercer una memoria histórica de recuerdo a gente como García Lorca o Antonio Machado. Y sabía también que la democracia es inseparable de la libertad y que hay que defender la libertad y comprendía muy bien la poesía de Gabriel Celaya, criticando el franquismo y exigiendo que se acabase con la dictadura. Pero al mismo tiempo yo tomé conciencia que hay algo para mí fundamental y cuando yo empecé a militar comprendí que mi compromiso no era solo escribir un poema apoyando una huelga general, o desde luego no iba a ser nunca el repetir una consigna establecida por otro, porque entonces la libertad del yo se somete a la palabra escrita por otro, ya sea un comisario político o ya sea un dictador. De pronto yo comprendí que una parte fundamental de mi compromiso iba a ser preguntarme ¿qué digo cuando digo te quiero? Porque había vivido la historia de mi padre, de mi madre, de mi abuela, de la sección femenina, del franquismo, y porque había visto que una dictadura no es solo no votar, una dictadura es también imponer un machismo que hacía que una mujer se enamoraba, se casaba, dejaba su carrera y como mi madre pues se dedicó la vida a cuidar a 6 hijos uno detrás de otro. Y entonces que de pronto el amor pertenece a un contexto. Y claro, me hice profesor de literatura y de pronto empecé a explicar a Garcilaso. Y llego a los sonetos de Garcilaso y Garcilaso dice, yo no nací sino para quererte, mi alma os ha cortado a su medida, por ámbito del alma misma os quiero, cuanto tengo confieso yo de veros, por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero.
Y eso que es una declaración de amor que parece que no se mete en política, está haciendo que estalle la ideología medieval por los aires. Que la confesión no es la confesión a un sacerdote, sino una conversación de amor, que el yo no nací sino para quererlo, es que yo no he nacido como un siervo para cumplir la palabra de Dios encomendada de arriba, sino que he nacido para ser dueño de mis sentimientos y soy dueño de mi subjetividad porque soy dueño de mi amor. Y hasta la palabra hábito pues deja de ser la indumentaria de un sacerdote para ser la costumbre de un ser humano. Y solo se habla de amor, pero está estallando la ideología medieval. Eso la poesía lo reconoce y es muy importante. Y entonces yo creo que es inseparable el compromiso cívico, lo enseña la historia de la literatura. Si pensamos desde Quevedo, Jovellanos, Antonio Machado, etcétera, etcétera, hasta Santa Teresa de Jesús en su manera de entender la religiosidad, la dimensión cívica es muy, muy, muy importante, y en este mundo en el que estamos viviendo es fundamental, porque frente a tanto bulo y tanta mentira y tanto conocimiento zafio, levantar la mano para decir vamos a pensar qué decimos cuando decimos soy yo, vamos a pensar qué decimos cuando decimos te quiero, porque si no vamos a ser marionetas, ¿no? Totalmente. Quisiera entrar ahora en otro aspecto de tu obra que tiene que ver con lo urbano, es decir, cómo a la mente me vienen, por ejemplo, dos obras como Las flores del río, Habitaciones separadas, ¿verdad? Donde aparte del compromiso político que hemos estado hablando, también está esta idea del compromiso con la búsqueda de una identidad que se relaciona precisamente con esos espacios urbanos, ¿verdad? Donde danzamos en torno a diferentes espacios, pero también las letras de las canciones, donde todo es posible, y en este mundo además donde de alguna forma esas identidades se quiebran, ¿verdad? En esos contextos urbanos, sobre todo, como es mi caso, viniendo en este caso de Gran Canaria, ciudades grandes nos sobrecogen. Yo recuerdo la primera vez que vi Madrid, pensé, wow, esto es otra cosa, ¿verdad? Pero al mismo tiempo también sentí una especie de fractura, es decir, algo pasado que no es exactamente el horizonte del océano Atlántico o de las montañas de mi isla, que es lo que estoy acostumbrado, ¿verdad? Entonces de repente es otra cosa, es otra circunstancia, y ahí entras en una suerte de crisis, si se puede decir así. Y al menos yo creo que los espíritus sensibles nos pasa, de alguna manera, ¿verdad? Entonces me gustaría preguntar por eso, el papel de la ciudad Pues en tu obra, su repercusión, etcétera, es un papel fundamental. Yo creo que a la ciudad se le deben dos de las aportaciones que a mí me resultan más atractivas en el siglo XX, que son la poesía y el fútbol. Cuando Rafael Alberti escribe la Oda a Plasco en los años 20, de pronto comprende que las grandes ciudades deshumanizadas, donde nadie conoce al vecino y no hay raíces, se necesita decir yo soy de, un sentimiento de identidad. Y por eso de pronto en las grandes ciudades inglesas se pone de moda el fútbol como deporte popular, porque necesitaban decir yo soy del Manchester o yo soy del Liverpool. Y a partir de ahí cobra protagonismo el fútbol y por supuesto la poesía. Hablando de la ciudad, yo ya no sé si decirte que en ese sentido soy heredero de Baudelaire o heredero de la lectura que Walter Benjamin hizo de Baudelaire. En ese ensayo espléndido, el paseante de la gran ciudad va por la calle y de pronto por uno de los bulevares viene un coche de caballos corriendo, tan deprisa que lo va a atropellar, se tira al suelo para que no lo atropelle y al tirarse al suelo se le cae el aura poética al suelo y se levanta como un ciudadano sin aura poética. La ciudad significa por una parte deshumanización, porque las raíces, los vínculos no son lo mismo que en el mundo rural. Por otra parte, significa prisa.
es un diálogo con el tiempo de la prisa. Cuando yo vuelvo a mi ciudad, Granada, y voy por la calle donde yo iba de niño, no queda ningún comercio de los que había cuando yo era niño, ni la pastelería donde a mí me gustaba comprar pasteles ya no existe, la cafetería se cerró y ahora de pronto pues encuentras a lo mejor un comercio de souvenir para turistas o una hamburguesería de comida rápida. Otra de las grandes lecciones que nos enseñó Baudelaire es la respuesta a la prisa. Y una poesía urbana no es una poesía que hable de semáforos, de detalles urbanos, es una poesía que aprende que los dogmas se van a quebrar en un mundo marcado por la prisa y que ahora el peligro es que, aunque no haya dogmas, pues no nos sintamos vinculados por nada. Y es muy importante descubrir una manera de vincularse con la realidad sin caer en el dogmatismo, pero tampoco en el vacío. Y esa es para mí la interpelación de la poesía urbana. Y fíjate que en ese sentido yo creo que la arquitectura fue un referente fundamental para la poesía contemporánea, y las vanguardias hicieron de la arquitectura la imagen de un mundo construido, de un mundo hecho, ¿no? Y en un momento determinado París es sustituido por Nueva York porque la arquitectura de Nueva York se está imponiendo. Y a partir de ahí hay una reflexión. García Lorca pasea por Nueva York y de pronto pues habla la aurora sube por las inmensas escaleras. Y habla de las inmensas escaleras donde están en agonía la naturaleza, las flores, y se está planteando la necesidad de construir una arquitectura al servicio del ser humano y que esté atendiendo al ser humano, porque hay que equilibrar lo que se construye con la dignidad del ser humano. Y todo, por volver a la ciudad, se resume en algo que a mí me parece muy importante. Baudelaire, en un momento determinado, viendo las multitudes en París, tradujo a Edgar Allan Poe, y en El hombre de la multitud, Edgar Allan Poe dice que una multitud es un conjunto de soledades. La deshumanización te lleva a que una multitud sea un conjunto de soledades. Otro de mis maestros, Pasolini, de pronto escribió: no hay nada más solitario que la experiencia de estar en una plaza de Roma llena de gente. Porque era una multitud de soledades. Y frente a eso yo creo que hay que apostar por una arquitectura, una convivencia humana, donde las multitudes sean un conjunto de gente vinculada entre sí y no un amontonamiento de soledades. Todo eso tiene que ver para mí con la poesía urbana. Muy bien. Pues tengo una pregunta más que, como te había comentado al principio, tiene que ver con el proyecto Literatura y Futuro, y sobre todo la pregunta va en la línea de, como persona autorizada que eres, por supuesto en lo literario, pero también por la experiencia de vida, opiniones, el compromiso político, ¿cómo ves todo lo que tiene que ver con la literatura en relación al compromiso, en este caso, con lo ecológico, el cambio ecosocial, es decir, la creación de conciencia con respecto a este mundo en el que vivimos, donde se está convirtiendo en algo que no es contingente, es necesario mirar en esa dirección? Y creo que, de hecho, has apuntado ya algo en este momento cuando hablabas de Lorca y este momento de ese poema tan brillante, por cierto. ¿Qué opinas de este asunto? Fíjate, yo tuve la oportunidad la semana pasada de presentar en el Cervantes de París el libro de la alcaldesa Ana Hidalgo. Y en su reivindicación y en su toma de conciencia utiliza mucho el concepto de ecologismo humanista o humanismo ecológico. Y me gusta, porque bueno, el daño al planeta es una evidencia, y la contaminación al planeta es una evidencia. Y bueno, hay que tomar medidas para seguir en un mundo habitable, en un mundo que no se descomponga, ¿no? Bueno, a mí lo que me gusta como poeta y como profesor es reivindicar que en la palabra cultura tiene que ir de la mano la ciencia, la técnica y las humanidades.
tienen que ir de la mano. Yo mañana participo en un encuentro de profesores de lengua y voy a reafirmar esta idea. Quien se mete con la ciencia es un cretino. Y hemos tenido que soportar en medio de la pandemia mucho cretino diciendo la vacuna no sirve para nada, esto no sirve para nada. ¡Qué cretino! Quien se mete con la transformación tecnológica, otro cretino, ¿no? Qué maravilla yo desde aquí poder mandar un artículo a mi periódico, poder llamar por teléfono a mi casa. El problema es que quien se olvida de las humanidades, de la es otro cretino también, porque si borras las humanidades, la ciencia y la técnica no trabajan para el ser humano, sino trabajan para los negociantes, para los mercados, para hacer dinero. Y entonces hay que reivindicar mucho las humanidades. Volviendo a Lorca, ese poema que yo citaba antes de la aurora de Nueva York, ¿no? Cuando dice: la luz es sepultada por cadenas y ruidos en impúdico reto de ciencia sin raíces. Lorca no se mete con la ciencia y está en medio de la crisis de Wall Street, todo se está despeñando, pero no se mete con la ciencia, lo que se mete es con la ciencia sin raíces. Es decir, con una ciencia que no trabaja para la dignidad del ser humano, sino que trabaja para, él dice, un enjambre de monedas furiosas. Bueno, pues ese enjambre de monedas furiosas nos afecta a nosotros, pero es que además puede hacer inhabitable un planeta, puede hacer un cambio ecológico agresivo y una convivencia que no se base en el respeto del espacio que habitamos y en el respeto de la gente con la que convivimos, sino que se imponga la ley de sálvese quien pueda y el más fuerte, pues que sea el que sobreviva. Creo que es muy importante defender un proyecto de humanismo ecológico o de humanismo capaz de darle raíces a la ciencia y a la tecnología. Muy bien. Pues esta era la última pregunta, Luis. Quisiera, antes de terminar, dar las gracias, como siempre, al Instituto Cervantes, que tú representas también, pero aquí en Estocolmo, Javier Galván, por la excelente colaboración que tenemos con el Instituto. La verdad es que desde hace tiempo mantenemos una relación muy estrecha y va incluso increciendo esta relación. Y así que muchas gracias al Instituto Cervantes como institución, pero luego particularmente a ti, Luis, otra vez. Creo que no solo hemos hecho una entrevista, creo que nos has dado una clase de literatura. No. Y creo que aquí hay material para, de hecho, incluso para las clases poder trabajar y que los estudiantes lo vean, ¿verdad? Merece la pena haber estado aquí contigo este rato muchísimo, además que se ha cerrado un ciclo que te comentaba antes, con el completamente viernes, ya tengo la firma estampada, así que felicidad absoluta. Gracias y de verdad, a ti, Juan Carlos. muy agradecido por el esfuerzo también. Acabas, la gente no lo sabe porque evidentemente no lo he dicho, acabas de llegar del aeropuerto, básicamente, así que muchísimas gracias por todo muy esto. Muy agradecido a la Universidad de Estocolmo. Para el Instituto Cervantes la relación con las universidades es muy importante. Sé por Javier Galván la buena relación que hay con la Universidad de Estocolmo, yo os lo agradezco, y qué bien poder hablar de literatura aquí contigo, Juan Carlos. De hecho, esa colaboración se mantiene no solo en mi persona, sino también en mi colega, la catedrática María Bernal, que también contribuye con el Cervantes, con el Comité Científico del Colegio Mañana. María nosotros es andaluza como yo. Exactamente, malagueña. En realidad, en la extensión de la lengua española por el mundo, los latinoamericanos suenan mucho a Canarias y Andalucía más que a la Castilla de Salamanca, aunque Sin tú estudiaras en Salamanca. Exactamente, esa es la verdad. Nuevamente, muchísimas gracias, de verdad. A ti, un abrazo. Gracias, igualmente. Muchas gracias.